Ahora bien, ¿por qué definimos primero los medios de producción? Porque Marx va a dar la crisis, la explicación de la crisis de superproducción, basándose en 3 o 4 momentos que atraviesa el sistema capitalista en su producción. En un primer momento se produce un periodo de auge productivo, en donde tenemos una capacidad productiva instalada, ¿no? Entre cada ciclo de crisis, tenemos una capacidad productiva instalada superior a la capacidad de compra del mercado. A mí me gusta poner un ejemplo que es el de la industria farmacéutica en la Argentina. Hace 20 años la industria farmacéutica en la Argentina, por ejemplo, tiene una capacidad productiva muy superior a lo que realmente podía absorber el mercado. ¿Y esto cómo se traducía? Se traducía en que, por ejemplo, en ese sector industrial funcionaba un solo turno de trabajo o a lo sumo 2 turnos de trabajo, pero el turno noche quedaba libre. Por lo general, puede haber excepciones desde ya. A lo largo de los últimos 20 años se fueron incorporando nuevos turnos de trabajo. Primero el turno tarde, después el turno noche. Por eso, por ejemplo, en la industria farmacéutica no tiene turnos rotativos en su convenio colectivo de trabajo. Y por eso hoy en día los que se incorporan, los nuevos trabajadores que se incorporan a la industria farmacéutica, por lo general encuentran ocupación en los turnos tarde o turno noche, ¿no? Porque son los turnos abiertos más recientemente. Entonces, la industria farmacéutica comenzó, en este caso, ¿no? Un periodo de auge productivo hasta que se empieza a saturar la capacidad productiva. ¿Cómo lo entendemos en nuestro caso de la industria farmacéutica? Hasta que se ocupan los 3 turnos laborales, ¿no? Turno mañana, turno tarde y turno noche. Una vez que se ocupan los 3 turnos y sigue habiendo demanda por parte del mercado, entonces los capitalistas empiezan a invertir para aumentar la producción total de mercancías de esa fábrica. Y acá llegamos a un tercer momento, que es el momento en donde todos los capitalistas empiezan a generar una ampliación de la capacidad productiva de su empresa particular. Esta ampliación general de la capacidad productiva se puede dar, bueno, mediante la inversión en nueva maquinaria, que puede ser maquinaria más productiva, que puede ser comprar una línea nueva de producción, armar una nueva nave dentro de la fábrica. Puede ser también mediante un aumento de la productividad, un aumento de la productividad que puede ser nuevamente por la compra de nueva maquinaria, de mejor maquinaria, más productiva, pero también puede ser por un aumento en el grado de explotación en los trabajadores. Una y otra cosa van de la mano, ¿no? Pero no necesariamente tiene que comprar nueva máquina el capitalista para explotar más a los trabajadores, ¿sí? En los últimos años, por ejemplo, la industria automotriz en nuestro país pasó de producir unas 20 unidades por hora a producir 34 unidades por hora con menor cantidad de personal. Y eso lo hizo explotando más a los trabajadores, saturando los puestos de trabajo, reformando, reorganizando la producción de la planta para ser más efectiva, más producido cada minuto que el trabajador dedica a la producción, ¿no? Todo aumento de la productividad implica necesariamente una disminución salarial a corto, a mediano o a largo plazo. Esto es algo que Marx detalla con mucha claridad, bueno, en el Capital, pero hay unos folletos, hay 2 folletos que son bastante cortos para al que le interese profundizar en estos aspectos, que son el folleto Salario, Precio y Ganancia y el folleto Trabajo, Asalariado y Capital. En ellos Marx nos explica cómo, a medida que aumenta la productividad del trabajo, disminuye necesariamente el salario, ¿sí? Porque el valor de las mercancías es el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y el valor de la fuerza de trabajo está determinado por la suma de mercancías que consume un trabajador para reproducirse como obrero. Así que si disminuye, si producto del aumento de la productividad del trabajo disminuye el valor de las mercancías, necesariamente también disminuye el valor de la fuerza de trabajo. Pero bueno, no lo vamos a tratar con detalle aquí, pueden consultar la bibliografía o en todo caso lo trataremos en algún otro momento, ¿no? Cuestión que cuando se sucede esta ampliación general de la capacidad productiva aumenta mucho la competencia intercapitalista,
Hay capitalistas que pueden realizar una inversión en nueva maquinaria, hay capitalistas que no lo pueden hacer por distintas cuestiones, puede ser por imposibilidades técnicas, puede ser porque no están ligados a grandes bancos que les puedan dar líneas de crédito, puede ser por un montón de motivos, ¿no? Ahora bien, los capitalistas que no pueden invertir en nueva maquinaria o en maquinaria más productiva van a explotar más a sus trabajadores. Y los capitalistas que invierten en nueva maquinaria, bueno, por lo general esa nueva maquinaria a su vez es más productiva, por lo tanto también se aumenta la explotación a los trabajadores. En este momento aumenta mucho la competencia intermonopólica, intercapitalista, ¿no? Los capitalistas empiezan a competir entre sí para disminuir los costos laborales y poder ganarle la competencia al mercado. Así que este momento, esta tercera etapa, la vemos bajo la forma también de aumento de las horas extras, intensificación de la jornada laboral, ¿no? Cuando nos hacen trabajar obligatoriamente horas extras es porque estamos, digamos, de alguna manera en este momento, en el momento en que el capital necesita aumentar generalmente toda su capacidad productiva. Bueno, y el último momento que podríamos definir en estos ciclos de crisis capitalistas es la saturación general del mercado. ¿Qué pasa? Cada capitalista invierte en su fábrica para aumentar la capacidad productiva, ¿no? Está trabajando en la fábrica al 100% y se aumenta la capacidad productiva. Ahora, el mercado no necesariamente puede absorber esa cantidad de mercancías que se está produciendo de más. Entonces, como las inversiones capitalistas se generan de manera anárquica, nos dice Marx, ¿no? Es decir, cada capitalista aumenta la capacidad productiva de su empresa de manera individual, se termina saturando el mercado capitalista, se producen más mercancías de las que el mercado puede realmente adquirir, de las que realmente se pueden comprar. Entonces, ¿cómo vemos este cuarto momento, este periodo de saturación general del mercado? Se manifiesta fundamentalmente bajo dos formas. Una de esas formas es la típica forma de mercancía sin vender, un exceso de mercancías producidas que no encuentran compradores en el mercado. Esta típica forma, muy propia de 1850, que es la que Marx describe con mayor detalle, hoy en día la vemos un poco solapada, ¿no? Porque a partir de la implementación del just in time, esta forma de producción en donde se reducen al mínimo indispensable los stocks de producción y de materias primas, ¿cómo funciona el just in time? Se genera una orden de compra, ¿no? Supongamos que soy una fábrica automotriz y solamente cuando recibo el pedido de compra de un auto es que lo pongo a producir, ¿no? Y solamente cuando recibo ese pedido de compra de un auto es que también solicito la materia prima para poner a producir ese auto que me encargaron. Ahora bien, cuando disminuye el volumen de ventas de la industria automotriz, en este caso, no se manifiesta bajo un exceso de autos fabricados que quedan en el galpón sin ser vendidos, sino que se manifiesta bajo una disminución de los obreros ocupados o de la capacidad productiva de la fábrica, bajo la forma de suspensiones de trabajadores. Cuando empiezan a aparecer suspensiones de trabajadores, eso significa que la capacidad productiva de la fábrica está sobredimensionada. Es decir, que tenemos una capacidad de producción de autos superior a lo que realmente se puede vender. Ahí ya estamos en el punto de la saturación del mercado, que en el caso de la Argentina, esa saturación del mercado en la industria automotriz, por ejemplo, se viene arrastrando de los últimos 4 años, ¿no? Otra forma típica de saturación del mercado es el exceso de capital dinero. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo soy un inversor, un capitalista, y tengo el mercado saturado, es decir, estoy produciendo menos autos de los que efectivamente podría producir en mi fábrica, tengo dos opciones, digamos. O utilizo todo el dinero, toda la plusvalía que capté de la producción anterior, la utilizo para ampliar la capacidad productiva de mi fábrica, o la utilizo en el mercado financiero, ¿no? Es decir, no utilizo todo ese capital dinero
para invertirlo en nueva producción. ¿Por qué no lo utilizo para invertirlo en nueva producción? Bueno, porque está sobresaturada la producción de mercancía, ¿no? El mercado está saturado de mercancías. Entonces, esa plata, en lugar de invertirla en el proceso productivo, la invierto en la timba financiera, ¿no? Mediante distintos mecanismos, a través del sector financiero, los capitales se disputan entre sí parte de la plusvalía global. Distintos mecanismos, deuda externa, bonos privados, no nos vamos a detener sobre esos mecanismos, aunque vamos a ver algo dentro de un ratito referido a este punto. Así que cuestión, cuando tenemos muy bajas tasas de interés, cuando tenemos una capacidad productiva no explotada al 100%, la guita los capitalistas la utilizan para los negocios financieros y especulativos porque si la invierten en la producción no obtendrían una tasa de ganancia, o lo que también en la economía burguesa se conoce como ganancia marginal o tasa de retorno, lo suficientemente alta como para que merezca la pena realizar esa inversión de capital. Entonces la dedican a la timba financiera. Ahora bien, en este proceso cíclico que se va repitiendo cíclicamente de crisis de superproducción, se manifiestan dos cuestiones centrales. Por un lado, la anarquía de la producción capitalista. Es decir, en lugar de ser planificada la producción, cada capitalista piensa de por sí. Y cuando se llega a una saturación de la capacidad productiva instalada, digámoslo así, cuando estamos en el segundo momento, después cada capitalista de manera individual realiza una ampliación general de la capacidad productiva por cuenta propia. Entonces, si de repente la capacidad de consumo del mercado es de, supongamos, 1 millón de automóviles, y todas las fábricas automotrices llegaron a ese límite de producción de 1 millón de automóviles, o están cerca de ese límite, entonces cada uno realiza inversiones para aumentar la capacidad productiva para poder ganarle mercado a la competencia, y de repente, en lugar de producir 1 millón de unidades, ahora la capacidad productiva es de 2 millones de unidades, pero la capacidad de absorción del mercado de consumo no es de 2 millones de unidades. Y ahí se aborda una contradicción. Una contradicción que, producto de la anarquía de la producción, la contradicción central del sistema capitalista, que es que la producción se desarrolla de una manera cada vez más social, cada vez más trabajadores participamos en la elaboración de un producto, de una mercancía a escala internacional, ¿no? Por ejemplo, una camioneta Hilux y Toyota está elaborada con 40.000 autopartes provenientes de prácticamente todos los rincones del mundo para ser ensamblada en la Argentina. Esa producción cada vez más social, donde cada vez participan más trabajadores y más empobrecidos, choca de frente con una apropiación cada vez más individual de la ganancia, porque la ganancia de la venta de todas esas mercancías se la queda cada vez un grupo muy reducido de grandes capitalistas transnacionales, de lo que denominamos oligarquía financiera, ¿no? Entonces, por un lado, se amplía permanentemente la capacidad productiva de la sociedad. Por el otro lado, los salarios de los trabajadores a nivel mundial descienden cada vez más, producto de las propias leyes del sistema capitalista, de las propias leyes del aumento de la productividad, de las propias leyes del régimen de trabajo asalariado. Y por el otro lado, por un lado, aumento de la producción de mercancías, disminución general de los salarios y la riqueza concentrada en cada vez menos manos. Esto lleva al sistema a abordar una contradicción constante, que cuando se vuelve irresoluble, cuando estalla esa contradicción, devienen las crisis económicas de superproducción, es decir, una capacidad productiva superior a lo que realmente puede consumir el mercado, siendo que el mercado, un gran consumidor por parte del mercado es la clase obrera, los proletarios, los asalariados, ¿no? Para graficar un poquito este problema de que por un lado aumenta permanentemente la capacidad productiva, la productividad del trabajo, y por el otro lado disminuyen los salarios, veamos un ejemplo concreto. En los Estados Unidos, mientras la productividad laboral aumentó sostenidamente entre 1985 y 2007, es decir, previo a la crisis del 2008,
Aumentó la productividad laboral en ese rango de tiempo un 155,9%. Y los salarios reales, por otro lado, prácticamente se estancaron, subiendo solo un 29,9%. Tenemos que tener en cuenta que puede haber subido en unas ramas laborales y caído en otras. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de trabajadores que se incorporan a la producción, ¿no? El costo unitario de producción cayó un 41,4% en el mismo periodo en Estados Unidos. Estamos diciendo lo mismo de dos formas diferentes, ¿no? Aumenta la productividad, cae el costo de producción y por lo tanto también caen los salarios.